El santuario de la Peña corona la localidad de Congosto. Las vistas son tan imponentes que se le conoce como el Balcón del Bierzo. También fue orfanato de referencia hasta el año 1835. Congosto vio nacer en el siglo XVI al aventurero Álvaro de Mendaña, un personaje clave en la exploración del Océano Pacífico. Él fue el responsable del descubrimiento de las Islas Salomón y las Islas Marquesas. Su vida estuvo marcada por la aventura y la épica. El monasterio de San Miguel de las Dueñas es el elemento patrimonial más importante de la zona. Se fundó allá por el año 969 y guarda en el interior de sus muros más de 1000 años de historia. La iglesia y los exteriores son visitables, el resto se reserva para las monjas de clausura que viven en su interior. La localidad cuenta con un alcornocal, el Zofreral de Cobrana. La asociación de vecinos lo ha puesto en valor con una ruta encantada. Cada 10 años se realiza la saca del corcho, momento en el que el corcho puede ser sacado del árbol sin dañarlo. Congosto, Almázcara, Cobrana y San Miguel de las Dueñas conforman el municipio de Congosto, una villa que vio nacer en el siglo XVI al navegante Álvaro de Mendaña. Aunque no hay documentos oficiales, esta podría ser la casa en la que nació un personaje fundamental en la exploración del Océano Pacífico. El Cristóbal Colón de la comarca del Bierzo descubrió las Islas Salomón y las Islas Marquesas en una época en la que navegar no era nada fácil. El historiador Francisco Balado nos ayuda a entender mejor la figura de don Álvaro de Mendaña. Francisco Balado, historiador, bienvenido. ¿Cómo estás? Aunque bueno, en este caso la bienvenida soy yo porque tu vinculación familiar está aquí en Congosto. Sí, efectivamente. Y aprovechando que eres historiador y que tu infancia está en cierta medida vinculada a Congosto, pero tus padres son de aquí, te he citado aquí para hablar de Álvaro de Mendaña, que fue un conquistador que curiosamente nació aquí en Congosto, que siempre pensamos que los conquistadores vivían en tierras exóticas y no, tenemos uno en el Bierzo. Pues tenemos uno, y es que Álvaro de Mendaña siempre se vinculó con que era gallego, ¿no? La documentación, pues los historiadores pensaban que era gallego, y gracias a un historiador de aquí, a un maestro de historiadores como es Vicente Fernández Tito, descubrió que el linaje de los Mendaña descendía desde aquí, descendía de Congosto, y que él precisamente pues había nacido aquí, en este pueblo. Y creo que a su trabajo y a su labor debemos el descubrimiento de varias islas del Pacífico, ¿no? Él sobre todo se movió en el Pacífico. Mira, es que él era sobrino del gobernador de Lima, en un tiempo en que había la vacante del virrey, el virreinato estaba vacante, y el gobernador Lope García de Castro era tío suyo. Entonces él se fue, siendo muy joven, a hacer las Américas, teniendo lógicamente la influencia de su tío, que era gobernador y presidente de la Audiencia de Lima. Y desde allí una expedición que hubo hacia ver nuevos mundos, ¿no? Hacia el Pacífico Sur. Hay que situarse un poco en la segunda mitad del siglo XVI, de las leyendas que había sobre los grandes tesoros que estaban dentro de los mares, y de esta cuestión así casi esotérica, casi mítica, ¿no? Incluso se hablaba de que estaban las minas del rey Salomón, estaban en el Pacífico Sur. Entonces, bueno, pues atraído y financiado por el gobernador, pues entró en una expedición, ¿no? Y llegó al mando con 25 años. Una expedición que descubrió en su primer viaje, porque hizo 2 viajes, en su primer viaje descubrió las Islas Salomón, que así le llamó, ¿no? Les llamó las Islas Salomón. Y bueno, pues en aquel viaje que descubrió pues las islas que hoy conocemos como Guadalcanal, en fin, otra serie de islas que forman parte de lo que hoy son las Islas Salomón. Bueno, y el ayuntamiento quiere reconocer a este ilustre, claro, con esta, digamos, este monumento que implantó enfrente del ayuntamiento con un ancla muy claro, es muy representativo del mar, ¿no? Y además, bueno, pues esto se hizo en el cuarto centenario del fallecimiento, murió en 1595, y bueno, pues se hizo aquí pues una serie de actos conmemorativos de esa efeméride, ¿no? Bueno, siempre han dicho que hay en cada fregado hay un berciano. Efectivamente. Y en este caso también había uno. Este tenía sus influencias, tenía su
sus recursos, pero efectivamente consiguió en el primer viaje descubrir las Salomón y en el segundo descubrir las Marquesas, que todavía son unas islas mucho más remotas, mucho más abajo en el Pacífico Sur, absolutamente inexploradas en aquel momento, y que bueno, pues se las debemos su descubrimiento a un berciano y a un congostino como Álvaro de Mendaña. Bueno, es nuestro Cristóbal Colón. Nuestro Cristóbal Colón berciano. Que todo cambia, das fe en este caso tú, porque pasabas aquí buena parte de tus veranos y Congosto ha cambiado mucho, ¿no? Muchísimo. La verdad es que Congosto es un pueblo que se ha modernizado mucho, ¿no? Desde aquellas, bueno, pues hace 40 años o 40 y tantos años que venía yo a pasar los veranos aquí, lógicamente, bueno, pues aunque la infraestructura o la planimetría del pueblo sea la misma, y evidentemente no ha habido grandes construcciones añadidas, sí se han reformado y se han modernizado y se han adaptado muchas casas, ¿no? La gente ha ido reformando sus viviendas y bueno, pues hay, la verdad es que notables restauraciones y rehabilitaciones en la zona, pero sobre todo son las costumbres, ¿no? Yo te comentaba antes de aquella esquina, pues una morera que yo la tenía siempre, pues nos poníamos allí de moras y bueno, pues ahora ya no está, ¿no? La morera no está. Pero yo de mi niñez sobre todo me acuerdo de las noches de verano en la era, ¿no? En la era que tenemos a la entrada del pueblo, que era una era absolutamente fantástica y en la que incluso se hacía todavía la siega, ¿no? La siega se hacía de forma tradicional y el separar el trigo de la paja se hacía pues con el formato del trillo, ¿no? De la trilla con los bueyes y con el formato de las medas que se hacían todavía. De eso yo me acuerdo, sí, no soy tan mayor, pero... Quizá por eso las generaciones sí nuevas no sabemos eso, muchas veces separar el trigo de la paja, claro. En cambio vosotros lo tenéis más claro. Pues esa es una imagen que a mí siempre me ha quedado, porque fíjate, yo recuerdo de un verano el acontecimiento que supuso la primera cosechadora llegar aquí, es decir, la primera máquina, aquella New Holland amarilla, una cosa impresionante, que llegaba tal y empezó, claro, aquello que iba separando ya y claro, hizo que se perdiese totalmente aquello que era tan tradicional y tan bonito, que era hacer el formato del trillo, de ir pasando con el trillo poco a poco tal, y hoy tenemos los trillos que se hacen para mesas, ¿no? Los tenemos muchos en mesas, bueno, pues yo los vi trabajar en aquellas trillas tan interesantes de pues hace eso, pues 40 y tantos años. Sí. Bueno, Paco, pues muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, tus sensaciones personales, y vamos a seguir conociendo Congosto, que tiene un rico patrimonio con esa peña, con unas vistas impresionantes de la comarca del Bierzo, y también con ese convento de San Miguel de las Dueñas, que es una auténtica joya, además para un historiador supongo que... Congosto guarda en su seno ya no solo el pueblo, sino todo el municipio, auténticos tesoros, desde todas las partes, es decir, desde la época romana hasta la época contemporánea. Esto es un foco de muchísima cultura y de muchísima historia, y seguro que os va a agradecer mucho. No me extrañará. Gracias, Paco. Congosto cuenta con todos los servicios necesarios sin perder el encanto del entorno rural. El municipio vivió un auge económico y demográfico importante en el siglo XX gracias a la explotación de las minas de hierro del Coto Vivaldi. Se cerraron en la década de los 70. Rafa Insunza es el alcalde de la localidad. Con él nos encontramos en la calle más destacada de Congosto. ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido. Muy bien. Rafa Insunza, alcalde de Congosto. Estamos en una localidad de unos 1.500 habitantes, ¿no? El ayuntamiento unos 1.750. Alguno más de los que yo pensaba. ¿Cómo va la población? ¿Pierde Congosto o se mantiene? Sí, vamos bajando. A medida de que pasan los años, pues la gente mayor, que es lo que más hay aquí, pues va falleciendo y bueno, esperemos a ver si dinamizamos esto un poco para que venga gente joven y haya niños y... Bueno, estamos conociendo la localidad y hemos elegido un punto emblemático, ¿no? Esta calle real de ahora, que fue Camino Real en la historia. Sí. Camino, una zona de paso muy importante. En tiempos de Carlos III era el Camino Real, que iba a Galicia y cruzaba por aquí, el puente del Pantano, pasaba a Cubillos y ya para abajo. O sea que el camino pasaba por aquí. Sí, por aquí, por donde estamos nosotros ahora. Tenía que pasar por aquí. Desde el Manzanar hacia Galicia tenía que pasar por aquí, por Congosto. Venía por Cobrana y bajaba por aquí. O sea que hay vestigios en esta localidad de
historia desde la época casi romana hasta... Sí, que se sepa escrito pues a lo mejor desde 1100 por ahí, pero con anterioridad hay vestigios de asentamientos romanos y incluso hasta celtas. Sí. Ese gran descubridor y navegante que era Álvaro de Mendaña, que también era natural de aquí. ¿Y qué retos tiene Congosto y sus vecinos, sus congosteños? ¿Cuál es la forma de vida de Congosto del siglo XX dio un cambio con esas minas de hierro que están en el municipio, pero sí, aquí tuvimos una época en los años 60, estaba el Coto Vivaldi, que era donde había unos yacimientos muy importantes de hierro. Luego se cerró y nada, poco a poco pues ganadería, el campo se fue dejando también, ahora nos queda el turismo y es lo que tenemos que potenciar, porque si te das cuenta estamos a mitad de recorrido entre Bembibre y Ponferrada. Entonces si lo sabemos explotar bien, que es lo que queremos, pues atraer la gente del Bierzo aquí. Tenemos piscinas municipales en Almázcara, San Miguel el Monasterio, pasan 2 ramales del Camino Santiago, por Congosto y por Almázcara y San Miguel. El Zufredal de Cobrana, las rutas, la peña, por supuesto. Eso le iba a decir, es que recursos para explotar turísticamente sí, todo. No les falta, ¿no? Claro. Y bueno, la gente, a ver si hacemos el albergue del Camino Santiago en la próxima legislatura y conseguimos que venga más gente. Bueno, claro. es otra gran opción a la que se le intenta dar impulso en la comarca del Bierzo para que la gente pueda caminar hacia Santiago por una vía o dos vías alternativas que no sea el camino francés, ¿no? Que la gente camina muchas veces, pues el camino francés se potenció mucho en su día, no sé qué intereses habría, Molina, Ponferrada, y esto se quedó olvidado. Y entonces queremos, pues bueno, reivindicarlo, que para eso pasó por aquí también. Y bueno, si conseguimos, el año pasado creo que vinieron 10 peregrinos, porque viene desde Bilbao, el Camino Viejo, y si este año vienen 15, pues es que vamos mejorando. Por buen camino. Claro. Nunca mejor dicho. Bueno, alcalde, pues voy a seguir conociendo y nos vamos a trasladar ahora a La Peña, no vamos a permitir que nuestros espectadores se pierdan el privilegio de ver de conocer o ver el Bierzo, ver las vistas que hay desde La Peña, también conocer la historia de La Peña, que mucha gente lo conoce como una zona de ocio, pero también tiene una historia sí, hombre, La Peña, muy importante. La Peña tiene mucha historia. El santuario, que es lo que hay ahora mismo, fue un convento de los frailes, que ahí abajo tenéis el escudo de la orden. Y fue quemado, fue reconstruido, tal, la última vez que lo quemaron la penúltima, cuando Napoleón lo saquearon, se volvió a reconstruir y la última en tiempos que es mejor no mencionar. Se quemó también y entonces ahí quemaron la imagen, quemaron todo. Pero bueno, resurge, como siempre resurge Congosto. Y vamos a conocer la historia de la mano de Celestino, que es el párroco del pueblo. Sí, un placer conocerle. Ya lleva muchos años aquí. Un placer, alcalde. Sigo mi camino. El placer es mío. Me doy por bienvenida en Congosto. Muy bien. Gracias. Venga. Seguimos nuestro paseo trasladándonos a la Virgen de la Peña. Es fácil entender por qué se le conoce como el Balcón del Bierzo. Las vistas son imponentes, un templo que sufrió no pocas vicisitudes y que llegó a ser el orfanato de referencia para la comarca. De hecho, aún conserva la ventana en la que eran abandonados los niños. Nos acercamos a su historia de la mano del párroco de la localidad, Celestino. Celestino Mielgo, bienvenido a un paseo por el Bierzo. Párroco de Congosto. Párroco de Congosto. Nos hemos citado en uno de los puntos emblemáticos que tiene la localidad, que es este santuario de la Peña. Emblemático no solo para Congosto, sino para toda la comarca. Sí, no solo porque nos ofrece una de las mejores vistas y panorámicas, vistas, sí, sino porque aquí detrás tenemos mucha historia, ¿no? Muchísima historia. Nada más y nada menos que el santuario Virgen de la Peña. Y eso son palabras mayores. Y ahora vamos a verlo, pero
En general, porque estamos hablando además de un lugar que fue orfanato de referencia para la comarca. Sí, hablamos de quizás el centro geográfico del Bierzo. Referencias históricas, pues mira, desde el siglo XII prácticamente. 1164 sabemos que existía el pueblo de Congosto, abajo donde están ahora las aguas del pantano, alguien que cobraba los portazgos para pasar el puente. No sabemos si en aquella época, 1164, existía la peña, pero sí en 1281, que es el primer documento escrito. Es una compraventa que se realiza entre el monasterio de San Pedro de Montes, que está justo al otro extremo, y un matrimonio de Manzanedo, y llaman de testigo al capellán que entonces estaba aquí en la peña, que era Pedro Ferrán. Sabemos que desde entonces existía la peña. Desde ese momento, 1261, hasta hoy, ininterrumpidamente, aquí ha habido una ermita, un santuario, una iglesia, un centro de veneración de la Virgen. Y lo que tú decías al principio, añadiendo primero solamente ermita, pero después, a partir de Gabriel de Ayer, 1570, las ruinas que podemos contemplar aquí alrededor de un convento, más hospedería y hospicio para niños expósitos o huérfanos. O sea que... También abajo en el pueblo, en una de las casas de la Vía Nova, la carretera que une Congosto con Cobrana, albergue de peregrinos que iban a Santiago. Y eso con referencias históricas que de la poca documentación que se conserva se hace constar que pasaban muchos peregrinos a Santiago. Bueno, pues vamos a ir detallando todo eso, pero vamos a verlo, ¿no? Que es lo más importante. Sí, por supuesto. Entramos en el santuario de la Peña, santuario de la Virgen de la Peña, la iglesia tal cual está hoy. Que es muy bonito, a pesar de que tienen que competir con las vistas que vemos fuera, que son espectaculares. El problema de esta iglesia es que se construyó antes de 1600. Gabriel de Ayer amplió la ermita que había al principio. En torno a 1590, 1600, 1601 ya estaba terminada la torre y terminada también lo que es la obra de la iglesia y gran parte del convento. En 1701 hubo un incendio y hubo que reconstruir el convento. 1808 vinieron los franceses y ocuparon el convento. 1936 el incendio que se produjo en la noche del 24 al 25 de julio en la Guerra Civil. Ese es el problema que ha tenido esta iglesia, que prácticamente cada ciclos de en torno a 100, 101 años ha habido un expolio, o bien por abandono, o por ocupación, o por incendio. O sea, casi es un milagro. Es un milagro que todavía aquí. esté en pie, y además con cierta dignidad. No hay mucho arte, pero las líneas son puras, tal y cual las concibió y las construyó Gabriel de Ayer en el siglo XVII, y como se reconstruyó a partir de 1957, en el siglo XX. Y ahora, por suerte, lleva una temporada sin sufrir ninguna... No hemos sufrido grandes cosas. Sufrimos el clima, muy duro en invierno, muy duro porque está viento, heladas, nevadas, pero bueno, si esto es la peña suele ser dura, suele ser dura. Bueno, pues un patrimonio que se completa con el gran monasterio de San Miguel de las Dueñas, donde hay monjas de clausura, con una parte del convento inaccesible, pero hay otra parte que sí que está abierta al público. Se puede ver la iglesia y desde la iglesia un poco atisbar el coro, bueno, que es pues lo que está accesible al público. Vamos a intentar ver lo que podamos, ¿no? Lo que podamos, sí. La otra joya patrimonial de Congosto es el monasterio de San Miguel de las Dueñas, fundado en el siglo X. Hoy en su interior residen casi una veintena de monjas. Sí, hemos bajado del monte y venimos a lo más profundo del valle del Boeza, delante de la iglesia del monasterio, que también es iglesia parroquial. Y si vamos ahora caminando un poco, veremos la entrada al convento y después la espectacularidad de la iglesia, sí. Por aquí, ¿no? El convento. Por aquí, sí. Y viven una veintena de monjas, ¿no? 19 en este momento. En años pasados, pues yo conocí con 36, pero por los años 70, años 80 había casi 70 monjas. Entonces era el monasterio más grande de España. ¿El de San Miguel? El de San Miguel. Y hoy es el más numeroso de toda la diócesis de Astorga. Casi, si sumamos los 3 de Villafranca,
no llegan a las 19 que hay aquí, pero como en todas partes cada vez menos y mayores. Siempre se dice que hay déficit de curas, pero también de monjas. De monjas. Hay déficit de curas, hay déficit de frailes y hay déficit de monjas, y hay déficit de cristianos. 1000 años de historia hay aquí, ¿no? 1000 años de historia, 1000 años desde 1998, que se cumplió el milenario. Luego hablamos de un convento que existe del año 998, desde el 23 de marzo del año 998. En un principio era un convento muy pequeñito, desde esta zona que se ve en este arco ciego hasta aquella esquina, que era lo que ocupaba la iglesia románica, y en sucesivas ampliaciones, sobre todo en el siglo XVI, hasta llegar a lo que hoy es todo el conjunto, que es bastante grande. Un claustro más pequeño, claustro reglar o claustro del palacio, claustro de la abadesa o claustro del palacio, y claustro reglar, que es el donde se hace habitualmente, se organiza la vida de la comunidad. Si entramos... Y a partir de aquí no se puede pasar. No, podemos entrar dentro, al zaguán. Si nos fijamos, esto no es una entrada normal de un convento, más bien parece una entrada de palacio. Entonces, la que era abadesa era la doña y tenía su palacio. Y esta es la puerta de acceso. Esta es la puerta de la última ampliación que se hizo, por donde se accedía a lo que eran los aposentos de la abadesa. Ahí tenemos la puerta anterior, antes de que se hiciera esta ampliación hacia la Reguera, que era hasta 1530 aproximadamente la puerta del convento. ¿Y cuál es la relación? ¿Tienen vinculación la comunidad con el resto del pueblo, de la localidad? Mira si habrá vinculación, que nunca ha habido iglesia parroquial. La parroquia ha sido siempre la iglesia del convento. Y cuando hay misa, ellas salen... Ellas salen, ocupan sus bancos y la gente el resto. No ocupan el coro, sino unos bancos adelante como la demás gente. No hay separación. Ni la hubo en el pasado, ni en el presente, ni la habrá en el futuro. Es la misma iglesia para la comunidad y para la parroquia. Esta es la parte donde ellas podrían escuchar misas y mezclarse con la gente, aunque no lo hacen, ¿no? Sí, eso lo hacían antes. De la reja hacia atrás era el espacio reservado para la comunidad. Se conserva original lo que son las espalderas del coro y los asientos. El relicario, que está detrás de aquellas puertas balaustradas, que es una joya, una maravilla de 24 bustos, representando a santos, profetas, y en el centro un Cristo crucificado y un busto de la Virgen que se atribuyen a Gaspar Becerra, el autor del retablo de la Catedral de Astorga. Hoy ya no lo utilizan más que para las horas de oración intermedia. A misa vienen a los primeros bancos de la iglesia como el resto de la gente. Y no podemos marcharnos de Congosto sin visitar el Alcornocal de Cobrana, conocido como el Zofrenal, que nos ofrece varias rutas sumamente interesantes desde el punto de vista botánico. Aquí los alcornoques conviven con castaños y madroños. En el Zofrenal nos encontramos con Tomás y Manuel, de la asociación que trabaja para poner en valor este paisaje. Manuel y Tomás, bienvenidos. Estamos en el Zofrenal de Cobrana, ¿no? Estamos rodeados de alcornoques y vosotros tenéis una asociación que promueve precisamente la revitalización. Precisamente la ruta de los alcornocales, porque son 5. 5 rutas. No, 5 alcornocales. 5 alcornocales. De hecho, tenemos un ejemplar detrás, ¿no? Exactamente, este es el Zofrenal o el alcornocal del Escobal. El Escobal. Bueno, la asociación lleva precisamente el nombre de este árbol, que es un árbol singular, ¿no? De él se extrae el corcho, que se hace cada muchos años, ¿no? La extracción es cada 10 años, 10 exactamente. años, ¿no? Sí. La última fue en el 2010. Se les extrae, digamos, la capa que tienen superior. La capa que tiene superficial. Esta ya, bueno, ya lleva desde el 2010 8 años extraída. Se podría volver a sacar dentro de 2 o 3 años, ¿eh? Y se hace en el mes de julio. La saca del corcho. Y allí, si te fijas, hay varias capas porque ha sido pelado varias veces. Normalmente los alcornoques, hombre, la técnica de extracción ahora es mejor, pero esto empezó a tener durante muchísimos años que ya había alcornoques, no se extraían de esta manera tan profesional y tan abundante, porque ahora, es decir, la extracción del corcho para la finalidad de hacer corchos para las botellas de vino es prácticamente reciente, del siglo XVIII-XIX.
¿comprendes? Y fue iniciada en gran manera por los ingleses en el sur de España, con las bodegas que tenían en Jerez de la Frontera y el aprovechamiento del corcho de la serranía de Ronda, que pusieron en marcha un ferrocarril que iba de Ronda a Jerez de la Frontera para la exportación del corcho, ¿entiendes? Pero hasta entonces aquí en el pueblo, por ejemplo también los extraía la gente del pueblo para muchas finalidades, para colmenas, porque aquí llegó a haber más de 150 colmenas en este pueblo. Había más de todo, había mucha flor de castaño. El Zofreral básicamente es una zona de ocio para disfrutar de la naturaleza. Sí, hombre, el Zofreral ahora es una ruta botánica que se compone de dos versiones, la ruta corta, que precisamente estamos en ella, que es de 3 kilómetros, y luego tenemos la ruta larga, que para la gente que quiera caminar ya son 11 kilómetros, y si van hasta el punto geodésico, ya nos metemos en 15 kilómetros. Y bueno, pues ahora es una cosa simplemente para ocio, para un paseo. En la ruta corta viene muchísima gente con niños, y precisamente en este tramo de la ruta corta es donde hacemos todos los veranos la ruta encantada. La ruta encantada consiste en que vamos formando grupos y según va caminando la gente por el bosque, personajes, ¿no? le van apareciendo personajes míticos. Por ejemplo, una meiga, una nubeira, una driada. Aquí precisamente es donde surge la driada detrás de este alcornoque, y más adelante tienen el trasno y al final el diablo, burlón. Y los niños pues disfrutan, es increíble porque ellos no ven actores, ven al personaje. Personajes. Y es lo que más se utiliza actualmente, pues la ruta de los alcornocales. Y luego la gente que viene a hacer la ruta normalmente, entre los que vienen individualmente, los colegios, pues cada año nos visitan más de 2.500 personas. Es que esto es un auténtico pulmón verde, maravilloso. Sí, es que aquí muy bien señalizado, se puede venir sin problema. Aquí no tenemos la oportunidad de ver la extensión de la ruta, pero subiendo por ahí es maravillosa. Y luego cuando llegamos ya a la ruta larga al mirador, que se domina todos los montes del Bierzo Bajo, hay unas vistas impresionantes. Todo esto convierte a Congosto en el lugar ideal tanto para disfrutar de la tranquilidad del campo como para realizar actividades al aire libre en un entorno natural.